Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de trabajo del curso de Arquitectura de Computadoras. Es un gusto que me acompañen, especialmente en un día como hoy a esta hora. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con lo que hemos estado platicando los últimos días. Seguramente recordarán que lo que estamos revisando son las máquinas de estados finitos por una simple y sencilla razón, porque las máquinas de estados finitos son el núcleo fundamental sobre el cual se sustenta la ejecución de instrucciones en una arquitectura de computadoras. Entonces, habíamos platicado nosotros que cuando nosotros vamos a diseñar una computadora, necesitamos un elemento que orqueste a todo el hardware para que realice ciertas instrucciones. Entonces decíamos nosotros que las máquinas de estados finitos van a ser fundamentales, repito, para poder implementar esta idea de la ejecución secuencial de instrucciones. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita, pues no ha sido más que una evolución de nuestras máquinas de estados finitos. Comenzamos con una máquina de estados finitos muy sencillita y la hemos ido cambiando y ajustando de manera tal que ahora tenemos una máquina de estados finitos mucho más interesante, que fue la última que vimos la clase pasada, la máquina de Moore 3. Les decía yo que para nuestro curso va a ser una de las máquinas más importantes porque nos permite tener dentro de una sola máquina de estados diferentes secuencias o una diferente secuencia de transiciones, ¿no? Entonces, esta máquina va a resultar fundamental de aquí en adelante. Sin embargo, todavía nos falta por ver una y con eso terminamos el tema de las máquinas de estados finitos. Ya estamos listos para pasar a la parte quizá más interesante de esta primera sección del curso, que son las microoperaciones y transferencias entre registros, que van a ser, repito, todavía más importantes si las conjugamos con las máquinas de estados finitos que hemos estado viendo. Entonces vamos a revisar una última máquina. La última máquina de estados finitos que tenemos que revisar se llama la máquina de estados finitos de Mealy o con salidas tipo Mealy. Y vamos a ver cómo difiere de nuestras máquinas de estados finitos que hemos revisado. Todas las tres que vimos eran las máquinas de estados finitos tipo Moore, con salidas tipo Moore. Y recuerden ustedes, esas salidas tipo Moore son de ese tipo porque dependen del estado del sistema, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es algo muy interesante. Bueno, y por cierto, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos, de lo que hemos estado platicando los últimos días? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo va bien? Profesor. Bueno. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a todos por su opinión. Sí, espero que no haya muchas dudas. De hecho, si se dan cuenta, ya les he subido los videos de las sesiones que hemos tenido, que también espero que sean de mucha utilidad, que las tengan ahí en el sitio, porque pues ustedes pueden ir revisando aquellos conceptos que no queden muy claros. De hecho, creo que es una de las enormes ventajas que tenemos ahora que trabajamos de manera remota, porque si algo no queda claro en clase, ustedes pueden revisar cuantas veces sea necesario los videos del curso para poder aclarar las dudas. De todas formas, si tienen dudas, ya saben, siempre hay un espacio abierto en todas las clases para que me las hagan saber. Discúlpenme. Vale, entonces vamos a comenzar con lo que les comentaba, la famosa máquina de Mealy. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Okay. Denme un segundito antes de que haga otra cosa. Vale, entonces déjenme les comparto pantalla para que vean lo que vamos a hacer. Lo que les comentaba yo es que esta máquina es hasta cierto punto una máquina muy especial para nosotros porque la vamos a ocupar también dentro de lo que será la microarquitectura de nuestra computadora. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí fue lo que vimos la clase pasada, máquina de Moore tipo 3. Recordarán ustedes que esta máquina, repito, sus transiciones son condicionadas porque dependían de la entrada al sistema. Ahora lo que vamos a ver es la última, es una máquina pues con una variación muy importante, es la siguiente. Esta que ven aquí, el ejemplo que ven del lado derecho, es una máquina de estados de Mealy o una máquina de estados finitos con salidas tipo Mealy. De cualquiera de las dos formas la van a encontrar en la literatura. Y entonces vamos a platicar brevemente de qué se trata esta idea, ¿ok? Nosotros sabemos hasta ahorita que con lo que sabemos y con lo que hemos revisado los últimos días, ustedes más o menos se pueden dar ya una idea de algunas, o pueden comprender algunos elementos que se ven en el diagrama del lado derecho. Si se dan cuenta, del lado derecho tenemos un diagrama de estados. En ese diagrama de estados más o menos voy a decirles lo que ya sabemos hacer. Primero, lo que se supone que ya sabemos hacer es que podemos identificar esto. Esto, ya lo hemos platicado muchas veces, no es más que el inicio
de la máquina de estados. Es decir, esa simbología que vemos ahí nos indica que la máquina de estados finitos inicializa en el estado A. ¿Ok? Ese es el estado inicial. ¿Qué otra cosa hemos visto? Bueno, ya lo saben, cada uno de esos círculos representan un estado del sistema. ¿Ok? Ahí no hay mucho que decir. Sin embargo, aquí aparece otra cosa interesante, a diferencia de las máquinas que hemos visto previamente. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos el nombre del estado, ¿no? Entonces aquí va a estar el nombre de nuestro estado. ¿Ok? Por acá tenemos, fíjense que hay una notación muy particular, hay una diagonal así y aparece un código binario. Este es el código binario también del nombre. Entonces el nombre está ya sea en un nombre genérico o también el nombre en código binario. ¿Sí? Lo que pueden apreciar ustedes ahora aquí es todavía más interesante. Aquí abajo tenemos las salidas tipo Moore. Y decíamos que se conocen como salidas tipo Moore porque son una función del estado del sistema. En otras palabras, lo que me está diciendo es que si estoy en el estado A, la salida de la caja de nuestro circuito secuencial no va a ser más que 101. Esa es una salida tipo Moore porque depende única y exclusivamente del estado presente en el sistema. Hasta aquí todo bien, eso ya lo hemos visto varias veces. Ahora, si se dan cuenta en esta máquina aparece algo todavía mucho más interesante. Esta máquina también tiene transiciones condicionadas. Por ejemplo, del estado A, vean cómo puedo irme al estado B por acá. Del estado A puedo quedarme en el estado A. Así. O bien del estado A puedo transitar hacia acá abajo. ¿Ok? Bueno, eso no, lo voy a hacer un poquito más clara. Así. ¿Vale? Y si se dan cuenta, esas transiciones están condicionadas. Volvemos a lo mismo. Hay un valor que me permite determinar hacia dónde va a transitar la máquina. La famosa entrada. Entonces pensemos que la entrada son, bueno, no pensemos, de hecho la entrada en esta notación que vemos aquí es la siguiente. La entrada es esto que vemos aquí. ¿Ok? Cada transición tiene asociada aquí el valor de la entrada que permite que en el siguiente flanco de la señal de reloj se den estas transiciones en la máquina. ¿Sí? Vale, pues. Ahora, si se dan cuenta, a diferencia de lo que vimos en la máquina pasada, aquí aparece algo ligeramente diferente que incluso lo voy a poner con otro color, que es es lo que define a una salida tipo mili. Lo que se van a dar cuenta es que aquí tenemos la siguiente notación. No solo tenemos la entrada, bueno, no le puse el nombre, esta es la entrada. Ahí está nuestra entrada. Sin embargo, ven la notación que tenemos. Ahora tenemos aquí una diagonal y luego tenemos esto. Esto me está diciendo que esta es una salida tipo mili. Y ahorita vamos a explicar qué significa esto, pero quiero que vean que la salida tipo mili no solo es una función del estado del sistema. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí tenemos otra salida mili, aquí tenemos otra salida mili y aquí tenemos otra salida tipo mili. Si se dan cuenta en el diagrama, tan solo en el diagrama ya podemos inferir de qué depende la salida mili. La salida tipo mili es una función que depende de dos cosas. Del estado del sistema, QDT, es decir, dónde estoy. Por ejemplo, en este ejemplo, estamos en A y por lo tanto aquí estamos en este ejemplo, estamos en A. Y por lo tanto, la salida tipo mili depende del estado en el que esté, que sería en este caso QDT, y también depende de la entrada del sistema. ¿Ok? Y va a tener algunas consideraciones muy significativas a medida que lo revisemos cómo funciona el diagrama de bloques. Entonces vean algo interesante. La salida tipo mili no solo depende del estado del sistema, sino que además depende de la entrada. Y eso es la ligera diferencia entre una salida tipo Moore y una salida tipo mili. Y ahorita vamos a ver el diagrama de bloques. ¿Sale? Bueno, entonces si ya tenemos más o menos esa idea clara, vamos a revisar nuestro diagrama de bloques con el que hemos estado trabajando desde que iniciamos a ver las máquinas de estados finitos. Entonces, del lado derecho voy a empezar a dibujar el diagrama de bloques. Ustedes ya saben que en ese diagrama de bloques lo hago un poquito más grande para explicar lo que sigue. En ese diagrama de bloques ustedes ya se saben, digamos que los componentes básicos de cualquier máquina de estados finitos que hemos visto nosotros. Es decir, hay un circuito combinacional aquí, ¿ok? Y aquí, al menos inicialmente, hay una memoria, ¿vale? Entonces, esos dos elementos, este circuito combinacional y la memoria que tenemos de este lado, pues lo habíamos platicado, son elementos fundamentales por la siguiente razón. Son los elementos que nos permiten realizar las transiciones. Tener un estado, déjenme lo pongo aquí van, aquí más o menos, esta conexión ya se la saben de memoria. Aquí va la retroalimentación, ¿ok?
Y decía yo que esta conexión es básica para nosotros porque esta retroalimentación permite que el estado del sistema QDT sea utilizado para calcular las instrucciones del estado siguiente. Ese básicamente era el diagrama con el que hemos trabajado desde la primera máquina de estados. De hecho, esta es la máquina de estados tipo 1. Y de ahí fuimos, y de ahí partimos, ¿no? Entonces, en la máquina que vemos, que estamos analizando del lado derecho, si se dan cuenta, tenemos no solo un set de transiciones, es decir, no solo tenemos las transiciones entre el estado A, B y C, sino además que tenemos en este caso salidas tipo tipo Moore, perdón. Entonces, déjenme incluso lo pinto con un color diferente para tratar de enfatizar esto y para que a ustedes les quede más claro el concepto. Entonces, vean, de este lado, yo sé que hay un circuito combinacional. Voy a poner aquí la salida. Aquí hay un circuito combinacional que recibe, o sea, la entrada para ese circuito combinacional es el estado del sistema, ¿ok? Pero la salida es la salida tipo Moore. De hecho, lo voy a poner aquí. Esta es una salida tipo Moore. ¿Sí? Entonces, este circuito combinacional es el circuito combinacional que me calcula esta salida tipo Moore. ¿Por qué? Y ustedes lo pueden apreciar en el diagrama del lado derecho, porque la salida tipo Moore, ya lo dijimos, depende única y exclusivamente del valor presente en el estado del sistema. Que decíamos que el estado del sistema es QDT. Hasta aquí todo va bien. Ahora, decíamos algo interesante. El cambio sustancial que vimos, recuerden, esta fue la máquina de Moore tipo 2 que hemos visto de manera constante. Esto lo hemos visto ya hace rato. Ahora, nosotros decíamos en la clase pasada que en nuestro escenario, pues esta máquina va a tener una entrada. Vamos a poner aquí. ¿Ok? Bueno, va a tener otra entrada que está aquí, que no quiero hacer todo el cableado. Ustedes saben que esa señal es la señal de reloj o de sincronización. ¿Ok? Y que esa señal pues va conectada aquí, ¿no? Aquí va nuestro CLK. ¿Ok? Lo interesante es que esta máquina, así como la ven del lado derecho, tiene transiciones condicionadas. Eso quiere decir que este circuito combinacional que calcula las instrucciones para el estado siguiente, es decir, el que nos dice hacia dónde vamos a transitar, pues tiene que procesar no solo el estado del sistema, sino también además la entrada, que en este ejemplo vamos a ponerle que sean las entradas X, bueno, vamos a llamarle las entradas X, ¿vale? Entonces todo esto se llama, no es cierto, miento, esto no. Esto de aquí le vamos a llamar nosotros X, ¿no? La entrada del sistema. Entonces vamos a tener aquí la entrada del sistema, que para este ejemplo es de 2 bits. ¿Ok? Entonces vean cómo esto ya estamos analizando la máquina de estados finitos de manera tal que ahora ya podemos ver cómo la entrada X nos va a ayudar a transicionar en la máquina, ¿no? Porque decíamos que esta es una máquina con transiciones condicionadas. Hasta aquí todo bien. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Esta es una máquina de Moore que nosotros en el curso la denominamos como la máquina de estados finitos Moore 3, ¿no? Ahora viene lo interesante, quizá ya es lo último de esto. Ustedes pueden apreciar que, a diferencia de lo que sucede con las salidas tipo Moore, las salidas tipo Mealy dependen del estado, lo dije hace ratito, ¿no? Dependen del estado del sistema y de la entrada X. Si se dan cuenta, eso, es decir, la entrada del sistema y el estado X, lo podría tener en un circuito combinacional. Es decir, yo podría por aquí agregar, déjenme lo agrego. Piensen que este bloque, otro lo voy a quitar, pero piensen que este bloque reside dentro del sistema, dentro del bloque, bueno, dentro del circuito secuencial, de hecho. O sea, nada, lo estoy poniendo ahí para que vean por qué voy a hacer la siguiente conexión. Entonces decíamos que nosotros tenemos por ahí una cajita, o sea, necesitamos una cajita que reciba a QDT y además a X, de manera tal que de este lado me genere las salidas tipo Mealy. Ese sería, digamos, el escenario más fácil de ver. Pero, pues para simplificar esto en los libros, ustedes se van a encontrar que este circuitito combinacional, pues también se pone aquí dentro. Bueno, se une o reside exactamente en ese circuito combinacional. De hecho, ahorita vamos a ver que todos los circuitos combinacionales pueden residir en uno solo. O sea, no necesitamos tener tantos circuitos combinacionales regados en la máquina de estados finitos. De hecho, en cualquiera, digamos que el modelo ya final, van a apreciar ustedes que no necesitamos más que un circuito combinacional y la memoria. Ahorita ya lo vamos a ver ya al finalizar esta sesión. Pero si se dan cuenta, para no hacer un caos en el diagrama de bloques, con un montón de bloques,
Este bloque combinacional que recibe el estado del sistema y la entrada X, pues se parece mucho a este que tenemos acá abajo. Es decir, este circuito combinacional que vemos acá abajo también recibe al estado del sistema y a la entrada X, de manera tal que no solo puede calcular las instrucciones del estado siguiente, sino que nosotros también podemos decir, pues vamos a aprovechar ese circuito combinacional para que tenga otra salida. ¿Ok? Pero esta salida va a ser la salida tipo mili. ¿Ok? O sea, pensemos que vamos a aprovecharnos de ese circuito combinacional para que tengamos aquí a la salida tipo mili. Una salida que depende del estado presente en el sistema y de la entrada X. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí con lo que acabo de decir? Esto es importante que lo vean. Ya lo voy a quitar este circuitito. Pero ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna, la que sea? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues ya tenemos, ¿no? Entonces tenemos un nuevo diagrama, un diagramita, donde acabamos de agregar o incorporar una nueva salida denominada como la salida tipo mili. Pero antes de que incluso llevemos esto a lo que sería el código en Verilog para hacerlo, porque recordarán que todas las máquinas de estados finitos que estamos revisando las estamos llevando a Verilog para que vean cómo se implementan en ese lenguaje. De hecho, seguramente ya se habrán dado cuenta que es muy fácil de hacer. Esto no tiene nada de ciencia en Verilog, es muy sencillo. Sin embargo, la parte importante para nosotros en este curso es que entendamos qué estamos haciendo, más allá de codificar en Verilog, que entendamos cómo funcionan las máquinas de estados finitos, cuáles son las diferencias entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, viene algo muy interesante que quiero mostrarles para que contrastemos claramente cuál es la diferencia entre una máquina con salidas tipo Moore y otra máquina con salidas tipo Mili. Ya decíamos que las salidas dependen de diferentes cosas, pero quiero dibujárselas aquí, o sea, quiero aprovechar este momento para explicar este concepto que si bien lo vamos a ver ahorita en la simulación, creo que deben de saberlo antes incluso de simularlo. La experiencia me dice que es la mejor manera de entender estas diferencias entre estas máquinas de estados finitos y ver cómo las salidas pues nos van a ayudar, o sea, las vamos a poder aprovechar para diferentes cosas, ¿no? Es decir, la máquina de Mili puede ser muy útil para ciertos escenarios, mientras que la máquina de Moore puede ser más útil para otros. Entonces uno puede determinar qué tipo de máquina de estados finitos necesita para resolver un problema en hardware. Entonces déjenme comento esta idea. Nosotros sabemos hasta ahorita que tenemos acá abajo una señal de sincronización. Entonces aquí pensemos que va nuestra señal de reloj. Hasta aquí supongo que todo bien. Entonces lo que nosotros sabemos es que la señal de reloj nos ayuda a que nuestra máquina transite en ciertos puntos en el tiempo. De hecho, le da esa sincronización y decíamos que hasta ahorita para nosotros todas las transiciones se dan en el flanco positivo de la señal de reloj. En otras palabras, nuestras máquinas de estados finitos van a transitar en estos puntos en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos un flanco positivo de la señal de reloj, acá también, y así sucesivamente. Entonces esta señal de reloj, pues al menos aquí con estos flancos, me va a permitir que la máquina de estados finitos transite por al menos 4 estados. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos nosotros, ya hasta aquí esto sí creo que queda muy claro, es que yo puedo estar en un estado en el tiempo, ¿no? O sea, yo puedo estar, por ejemplo, pensemos que estamos aquí, en este punto en el tiempo, antes de que llegue el primer flanco de la señal de reloj, y yo tengo aquí el estado A. ¿Ok? En otras palabras, estoy en el estado 00, ¿no? No, ese 00 no me gusta, pero sí entienden que al decir que estoy en el estado A, si la máquina está en el estado A, lo que estoy diciendo es que aquí en QDT, lo voy a dibujar aquí, tengo un 00, ¿no? Es lo que tengo ahí en ese estado A, ¿vale? Lo interesante es que ya ustedes lo pueden apreciar. Ya con el simple hecho de que yo ya esté en el estado A, aquí, yo estoy en el estado A en la máquina de estados finitos, con el solo hecho de que ya esté en el estado A, acá tenemos ya una salida tipo Moore, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí. Yo ya sé que nada más por el hecho de estar en el estado A, voy a tener una salida tipo Moore, que le vamos a poner 101, que es lo que dice el diagrama, ¿no? Estás en el estado A con código 00, ¿ok? Que es este código de aquí. El nombre genérico era A, por eso lo estoy usando de este lado acá abajo, ¿ok? Y me está diciendo que si estoy en ese estado, aquí voy a tener una salida tipo Moore que depende única y exclusivamente de ese estado del sistema, ¿sí? Entonces, si pensamos en eso, pues sabemos que tenemos esto en el diagramita de bloques. Aquí tengo la salida tipo Moore 101. Hasta aquí todo bien. Ustedes ya saben que
este estado del sistema, este 00 que he marcado aquí en la salida de la memoria, pues retroalimenta al sistema. En otras palabras, esa retroalimentación hace que la entrada de este circuito combinacional del lado izquierdo sea 00, ¿no? Eso tiene ese circuito combinacional. Y si se dan cuenta, el circuito combinacional no solo requiere de ese estado del sistema para calcular las instrucciones del estado siguiente, sino que además depende del valor que tenga presente en X. En otras palabras, pensemos que aquí yo pongo X, lo voy a poner aquí en el tiempo, ojo, X igual a 00. A mí se me ocurre poner eso, ¿no? Entonces tengo aquí X igual a 00. Vean que justo en el momento en el que X vale 00, recuerden que nuestros circuitos combinacionales trabajan casi como, los podemos analizar como si trabajaran de manera instantánea, lo cual quiere decir que si X vale 00, aquí también tengo en el circuito combinacional un 00, ¿vale? Hasta aquí todo va bien. Recuerden que con esos valores que tiene este circuito combinacional aquí presente, pues ese circuito ya tiene la capacidad de definir cuáles son las instrucciones del estado siguiente. En otras palabras, está recibiendo, digamos, la entrada de ese circuito combinacional tú estás recibiendo el estado actual, que es 00, y además estás recibiendo la entrada actual, la entrada al sistema X es 00. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a hacer ese circuito combinacional que tenemos acá abajo es decirle preparar a la memoria para decirle, oye, ¿sabes qué? La siguiente transición que vamos a hacer va a ser al estado B. O sea, prepárate, porque cuando llegue el siguiente flanco, lo que vas a hacer es, vas a tener que saltar a B. Pero vean algo interesante, justo cuando tenemos esto y ya tenemos todo listo para saltar en el siguiente flanco de la señal de reloj, en ese momento en el tiempo, también ya tengo esta salida de acá, ¿sí? Esta salida tipo mili, la vamos a poner acá arriba, la salida tipo mili ya está lista, ya salió, también la tenemos a la salida, porque recuerden que el circuito combinacional que tenemos del lado izquierdo no solo me calcula las instrucciones del estado siguiente, sino que además me calcula la salida tipo mili, que en este caso, bajo estas condiciones, es decir, estando en el estado A y teniendo como entrada 00, lo que tenemos a la salida tipo mili es un 1-1. ¿Ok? Entonces vean, volvemos a lo mismo, esta salida tipo mili no hay que olvidarlo jamás. La salida tipo mili es una función del estado del sistema y de la entrada, mientras que la salida tipo Moore decíamos que era solo una función del estado del sistema. ¿Sí? Entonces aquí pues, se dan cuenta que digamos que esta salida tipo mili se da porque el estado del sistema es A y la entrada es 00. Por eso tenemos esta salida tipo mili. La salida tipo Moore se da, no es cierto, está acá abajo, la salida tipo Moore se da porque estoy en el estado A. Recuerden esa diferencia. La salida tipo Moore depende únicamente del estado del sistema, mientras que la salida tipo mili depende del estado del sistema y de la entrada al sistema. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si tenemos todo eso ahí estático, lo que va a suceder es que cuando llegue el siguiente flanco de la señal de reloj, ya está, digamos, todo listo para que cuando llegue el flanco de la señal de reloj, mi máquina va a hacer la transición de A a B, ¿no? Esa es la secuencia que va a hacer mi máquina. Justo cuando llegue el flanco de la señal de reloj, yo transito del estado A al estado B. Y una vez que transito al estado B, se repite el procedimiento, se repite lo que hemos estado analizando. Lo voy a ir haciendo más rápido para dejar claro este concepto, sin embargo es importante hacerlo para que vean la diferencia entre estas dos máquinas, entre estos dos tipos de salidas. Entonces, una vez que yo ya estoy en el estado B, pues aquí se ve claramente qué va a pasar. Van a pasar dos cosas importantes. Uno es que en la salida tipo Moore, pues recuerden, como solo depende del estado del sistema, pues ya me va a quedar fija. La salida tipo Moore en el estado B es 1-1-0. Entonces aquí me queda 1-1-0. ¿Sí? Ahora ya estoy acá, ojo, en el tiempo ya acabo de transitar a B. En esta secuencia de transiciones acaba de suceder la primera transición, ya estoy en el estado B y vean lo que sigue, que es el análisis que voy a hacer resulta ser muy interesante para entender las diferencias entre las salidas tipo mili y las salidas Moore. Así que aguas, ¿eh? Ya estoy en el estado B. Sí, estoy en el estado B. Eso quiere decir que aquí yo voy a estar en QDT en el código 11. Recuerden que este es el código del estado. Ahí va a estar el estado de la máquina. Ese 1-1, pues evidentemente entra aquí, ¿ok? Y este circuito combinacional simplemente, recuerden, reacciona de manera instantánea, simplemente recibe un 1-1 y me genera la salida Moore, en este caso es 1-1-0, ¿no? Que es la que estaba acá abajo. Y de hecho ya la anoté acá también, ¿sí? Ahora vean cómo ese 1-1, pues empieza, retroalimenta el sistema, llega acá el 1-1, ¿ok? Y vean lo que voy a hacer, este es el juego que voy a hacer. Si se dan cuenta, ahora estoy en el estado B.
Ya estoy de este lado. De hecho, quedó horrible ese dibujo, pero espero me vayan siguiendo. Ya estoy acá en el estado B, aquí. ¿Ok? Y ahora lo que sigue es muy interesante. Si se dan cuenta, el circuito combinacional que tengo de este lado, aquí, requiere de la entrada X para saber, primero, hacia dónde va a saltar, es decir, cuáles son las instrucciones del estado siguiente, y además para determinar la salida tipo mili. Pero vean lo interesante. Imaginémonos que en el tiempo, déjenme incluso lo pongo aquí. Imaginemos que aquí voy a poner una línea imaginaria, ¿vale? Que es una línea en el tiempo que me va a ayudar a dividir esto, ¿vale? Vean lo que voy a hacer. Imaginémonos que antes de esa línea roja en el tiempo, yo digo, ¿sabes qué? Quiero que X sea igual a 0, 0, no es cierto, miento, sí, 0, 1. Quiero que X sea igual a 0, 1. Si se dan cuenta, si en justo este valor de X lo asigno o lo pongo ahí en la entrada antes de que pase esto en el tiempo, ¿ok? Lo que está sucediendo es lo siguiente. Aquí voy a tener un 0, 1. ¿Ok? Recuerden, estoy antes de esta línea roja que dibujé en el tiempo. Estoy tratando de analizar cómo se están comportando las salidas. Entonces, estoy antes de esa línea roja, ¿vale? Entonces, si yo tengo ahí un 0, 1, lo que hace este circuito combinacional, el primer circuito combinacional que tenemos acá, lo que va a hacer es que, pues de entrada me va a calcular las instrucciones del estado siguiente, que en teoría serían las instrucciones para saltar al estado C. Espero lo vean. Si la entrada es 0, 1, lo que haría el circuito combinacional es poner aquí las instrucciones que le digan a la memoria, oye, cuando llegue el siguiente flanco de la señal de reloj, vamos a saltar a C. Esa es la transición que vamos a hacer. Sin embargo, ustedes pueden apreciar que también en la parte superior, la salida que estaba dibujando ahí en rojo, esa salida tipo mili, me dice, ¿sabes qué? Ya estamos aquí también preparados para saltar a C, pero la salida tipo mili, ok, aquí lo voy a poner, la salida tipo mili tiene que ser igual a 1, 0. ¿Sí lo ven? Es 1, 0. Entonces aquí yo tendré una salida. ¿Ok? Pero vean algo interesante. Ojo, la máquina no ha transitado. La máquina no ha hecho el salto. Recuerden que los saltos o transiciones se dan únicamente en los flancos positivos de la señal de reloj. Esto quiere decir que la máquina todavía no transita. Hasta aquí supongo que todo va bien. Ahora viene lo interesante, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, incluso en el tiempo, imaginémonos que justo aquí, ahora en esta parte del tiempo, recuerden, ahorita lo único que hicimos fue ver qué pasaba aquí, ¿no? En este lapso de tiempo. Pero ahora en este lapso de tiempo puedo hacer otra cosa interesante. Puedo hacer lo siguiente, vean. Yo puedo, por ejemplo, cambiar la entrada del sistema. Es decir, yo podría simplemente aquí, antes de que se haga la transición, decir, no, ¿qué crees? Ya me arrepentí, ya no quiero saltar hacia ahora, lo que quiero es cambiar la entrada X y ponerle aquí un 1, 1. Ojo, el estado no ha cambiado, el estado de Moore se mantiene todo ese lapso de tiempo porque recuerden, el estado de la máquina solo va a cambiar cuando llegue un flanco positivo de la señal de reloj. Ahorita estoy jugando con la entrada antes de que llegue el flanco positivo de la señal de reloj. Entonces, una vez que yo pongo en la entrada ahora un 1, 1, o sea, la cambio y digo, no, ¿qué crees? Ya no me gusta el 0. Recuerden, estaba en 0, 1. Si digo, ya no me gusta ese 0, 1 y ahora quiero tener aquí un 1, 1. Voy a poner aquí un 1, 1. Si se dan cuenta, lo que hace esa entrada, pues es que afecta al circuito combinacional inicial. Y el circuito combinacional que está en la entrada, ¿ok? Ahora recibe aquí un 1, 1 y dice, ok, me acabas de decir antes de que saltemos que ahora tu entrada es 1, 1. Eso quiere decir que yo voy a generar, recuerden que esto sucede instantáneamente, ¿no? Yo voy a generar ahora las instrucciones para saltar al estado A. O sea, voy a preparar a la memoria para que cuando llegue el siguiente flanco de la señal de reloj transitemos a A. Y por otro lado, la salida tipo mili la voy a cambiar. La salida tipo mili va a ser 0, 0, ¿no? Entonces ahora la salida mili sí cambia. Mili igual a 0, 0. ¿Ok? Porque es lo que dice el diagrama de estados. Transitamos a A, pero también cambiamos la salida tipo mili. Entonces, si se dan cuenta aquí, con este ejemplo tan sencillito como lo planteamos, queda claro una cosa. Las salidas tipo Moore no pueden cambiar solo en el tiempo en cualquier punto arbitrario, ¿no? O sea, la salida Moore solo puede cambiar una vez que llega un flanco positivo de la señal de reloj, porque esos flancos
pueden hacer un cambio en el sistema y por lo tanto pueden hacer que las salidas tipo Moore cambien. Pero las salidas tipo Mealy pueden cambiar en cualquier punto en el tiempo. Espero lo vean. La salida Moore solo puede cambiar, déjenme incluso lo marco acá abajo. La salida tipo Moore, pues solo puede aquí hacer un cambio justo en ese flanco positivo. Y una vez que hace un cambio, todo este lapso de tiempo se va a mantener en ese valor, no puede cambiar, porque la salida tipo Moore depende del estado del sistema y la máquina no va a transitar, es decir, no va a cambiar de estado, sino hasta que llegue el siguiente flanco positivo de la señal de reloj. Entonces esa salida de Moore se va a mantener ahí constante todo el tiempo hasta que llegue el siguiente flanco de la señal de reloj y solo cuando llegue el flanco de la señal de reloj puede transitar la máquina y por lo tanto podría cambiar la salida tipo Moore y mantenerse otra vez ahí todo este tiempo fijo. Contrario a eso, la salida tipo Mealy, pues tal como lo vimos, pues puede cambiar en cualquier instante en el tiempo. Puedo cambiarla aquí, simplemente jugando con el valor de X en la entrada, o aquí, o aquí, o en el punto que yo quiera, yo puedo generar una salida Moore diferente. Porque la salida Moore depende del estado del sistema, pero también de la entrada del sistema. Entonces, si se dan cuenta, ya nada más para cerrar este ejemplo, que espero les permita ver el contraste entre las salidas Moore y salidas Mealy, pues ahora ustedes pueden apreciar lo siguiente. Por ejemplo, sigamos en el mismo ejemplito que teníamos, ¿no? Entonces, una vez que ya dejé la entrada X en 1,1, pensemos que dejo que ya no la muevo y lo que va a pasar es que cuando llegue este flanco de la señal de reloj, lo que va a hacer la máquina de estados finitos es transitar a A de regreso, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Entonces, la secuencia me va a llevar ahora a A. Esto quiere decir que la salida Moore, que se va a mantener aquí constante todo este lapso de tiempo, pues va a ser 1,01. ¿No? Eso ya lo platicamos, creo que queda clara la idea. Pero lo interesante es que yo puedo jugar con X, ahora ya lo voy a hacer más abruptamente para que vean lo que va a suceder. Yo puedo poner aquí en X, voy a poner aquí puntos en el tiempo, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner varios puntos en el tiempo. Bueno, no tantos, pero sí unos 3, 4 para que vean que en cualquier punto en el tiempo simplemente lo que yo voy a hacer es cambiar el valor de x. X igual a algo, le voy a poner aquí x igual a 0, 0. Y si pongo x igual a 0, 0, voy a tener una salida tipo Mealy, que en este caso sería esta de aquí. Ya la voy a poner aquí como un 1, 1, ¿no? Asumiendo que es una salida tipo Mealy. Si pongo x en 0, 0, la salida de Mealy es 1, 1. Si pongo x, por ejemplo, en 1, 0, la salida va a ser 1, 1, porque estaríamos acá, ¿no? X 1, 0, entonces la salida es 1, 1. Y luego, si se me ocurre, puedo poner aquí X en 0, 1, ¿ok? Que sería esto de acá. Y la salida va a poder aparecer con un 1, 0. Esta es la salida tipo Mealy. 1, 0, ¿ok? Y luego, nada más para cerrar el ejemplo, puedo poner en el siguiente caso que X valga 1, 1. 1, 1, estaremos en este caso de aquí. Eso quiere decir que la salida tipo Mealy tiene que ser 1, 0. 1, 0 y listo. Entonces vean que con este ejemplo lo que trato de decirles es que la salida tipo Moore no puede cambiar sino hasta que la máquina realiza una transición, en otras palabras, hasta que llega un flanco positivo de la señal de reloj, mientras que las salidas tipo Mealy pues las puedo mover a mi gusto, simplemente con que yo juegue con la entrada. Entonces, en algunos casos, esta opción es muy útil porque con la entrada yo puedo jugar y de esa manera generar un conjunto de salidas, ojo, que dependen del estado del sistema y de la entrada al sistema. Entonces, de esa manera, incluso en el tiempo, ya las salidas tipo Mealy pueden variar sin importarme si llega o no un flanco positivo de la señal de reloj. Las salidas tipo Moore no, las salidas tipo Moore requieren de un flanco positivo de la señal de reloj para poder cambiar en esta máquina de estados finitos. ¿Sí? ¿Vieron el contraste? ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno, Bueno, ok. bueno, sí entiendo Sí. que las entradas, bueno, el valor de X en este caso Ujú. cambia, ¿no? O sea, no necesitan el flanco, pero ¿de qué nos sirve cambiar esas entradas entre flancos? No me queda claro. ¿No te queda claro para qué cambiar esas entradas entre flancos? Lo que normalmente sucede, y qué bueno que lo preguntas, es que estas entradas normalmente provienen de otros sistemas. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, quisiera poner un ejemplo que podemos ver en arquitectura de computadoras. Es decir, tú podrías estar en un estado, en el estado A, por ejemplo.
y generar estas salidas tipo Moore. Y estas salidas tipo Moore quizá puedan alimentar a otro circuito, ¿no? Y el otro circuito determinar, oye, ¿sabes qué? Estamos en el estado A, necesitamos crear una secuencia de salidas, esta y luego esta. Creo que se está borrando un poquito lo que tengo en el diagrama, pero pensemos que yo digo, si estoy en el estado A, ahora yo puedo aprovecharme de estar en el estado A e ir imprimiendo una secuencia, es decir, conectarlo con otra máquina de Estados Unidos. Que me diga, ¿sabes qué? Ya que sé que estamos en el estado A, quiero que ahora saquemos una secuencia denominada, por ejemplo, 1-1, 1-0, 1-1, 1-0. Entonces, esto de aquí simplemente podría enviarle señales a la misma máquina para ir cambiando las salidas tipo MIDI. Aquí serían esas secuencias. O sea, hay muchas formas de verlo. Bueno, lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos prácticos, aunque como bien mencionas, pues podrías, así hasta ahorita pues no se le ve una practicidad a esta idea. Pero más adelante veremos que incluso en ciertas máquinas nosotros podemos incorporar este cambio si, por ejemplo, ya teníamos definida una máquina tipo Moore 3. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Yo podría tener una máquina de Moore 3 ya está implementada, ya tenemos todo. Y si quisiera cambiarla, es decir, si quisiera cambiar las salidas tipo Moore, pensemos en esta idea, ya tengo una máquina de Moore implementada, la máquina de Moore 3. Y si yo quisiera ya modificarla, pues sería, para tener más estados, quizás sea muy complicado, sería mucho más complicado y más costoso, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, tengo la máquina Moore ahorita que tenemos del lado derecho, esa máquina con 3 estados. Pero si yo quisiera incorporar más estados para tener más salidas tipo Moore, podría no ser muy práctico cambiar la memoria y cambiar esto de acá. Quizás simplemente es mucho más sencillo agregar las salidas que yo requiero ahora acá arriba, ¿no? Entonces, pues no sé si esto te dé una idea de la practicidad que puede tener esta máquina. Y si no, bueno, ya llegaremos a un ejemplo práctico una vez que empecemos a hablar de microarquitectura, porque ahí vamos a encontrarnos por ahí con un par de máquinas de esta naturaleza. ¿Sí? Bueno, espero haber aclarado tu duda. De hecho, vas a darte cuenta que sí pueden llegar a ser muy útiles para ciertas aplicaciones. Bueno, entonces, si no hay otra duda, ¿no hay ninguna? Bueno, entonces ya tenemos las máquinas, ya tenemos máquina de Moore, ya tenemos máquina con salidas tipo Mili. Ahora, es muy interesante lo que yo les decía hace un momento, incluso lo voy a hacer, bueno, ya en la siguiente diapositiva lo hago. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es que estas máquinas tipo Mili incluso pues tienen un comportamiento muy particular a la hora de que nosotros analizamos el comportamiento de la máquina utilizando una carta ASM. Recordarán que estas cartas de máquinas de estados algorítmicos van a ser muy útiles para describir o incluso para escribir un algoritmo y luego llevarlo a hardware. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que quizá yo necesito escribir un algoritmo para la multiplicación de números binarios. Entonces yo puedo escribir el algoritmo como una carta ASM y de esa carta ASM yo ya puedo bajarlo a un circuito en hardware. Es muy interesante esa idea. Pero vean lo que sigue a continuación. Antes de terminar ya con esto de la carta SM y antes de avanzar, quiero mostrarles lo siguiente. En la literatura ustedes se van a encontrar que, bueno, acabamos de ver ahorita que la máquina más compleja que tenemos tiene aquí un combinacional, tiene aquí la memoria y tiene acá otro combinacional. Y que incluso en esta máquina que vimos del lado derecho, que es como una máquina híbrida, porque tiene salidas tipo Moore, tiene por acá salidas tipo Mili, en esta máquina, incluso con esta complejidad, pues nosotros vimos que necesitamos todo este conjunto de bloques. Normalmente en la literatura se van a encontrar que, bueno, estos bloques que tenemos acá, este bloque combinacional de la entrada que me calcula las instrucciones del estado siguiente y este bloque combinacional que me calcula las salidas tipo Moore, se me olvidaba, el bloque combinacional de aquí también me calcula estas salidas tipo Mili. Tenemos varios bloques combinacionales. Lo que van a encontrar en la literatura es que el modelo que nos permite implementar esto, incluso de una manera mucho más elegante, es simplemente tener un solo circuito combinacional, ¿ok? Y de este lado tener la memoria. Y esto se lo van a encontrar mucho en la literatura porque es una forma incluso de expresar lo mismo. O sea, nada más jugamos con los bloques, pero este es muy común encontrarlo en libros muy famosos, por ejemplo, en el libro de Morris Mano. Entonces nosotros sabemos que de entrada yo podría unir también estos dos bloques combinacionales en uno solo. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí arriba yo voy a poner este circuito combinacional, ¿vale? Acá abajo yo voy a poner la memoria. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Nada más estoy jugando con los circuitos combinacionales, pero ahora ya los estoy juntando.
Entonces lo que ustedes pueden apreciar es que este circuito combinacional sería como un solo circuito combinacional, vean, que recibe el estado del sistema. Ok, lo voy a poner aquí. Esta memoria aquí tiene el estado del sistema. Ese circuito combinacional recibe el valor de X, o sea, la entrada. Aquí vamos a poner inputs. Y me va a generar outputs o salidas, que pueden ser mili o pueden ser mur, ¿no? Puede generar diferentes tipos de salida. Nada más ahorita voy a poner, por ejemplo, las dos salidas, mili y mur. Y por otro lado me va a generar las instrucciones del estado siguiente, ¿no? Esa sería otra forma de ver la misma máquina. Nada más que por razones pedagógicas, esta primera forma creo que es mucho más clara para entender, pero ya más adelante ustedes pueden ver que todos los bloques combinacionales se pueden unir en uno solo, que vaya calculando no solo al mismo tiempo las instrucciones del estado siguiente, sino que también calcule las salidas tipo Moore y también calcule las salidas tipo Mili, puesto que recibe las dos entradas. Ustedes pueden ver que este circuito combinacional recibe el estado del sistema y recibe las entradas, lo cual le permite calcular tanto la salida tipo Moore, que solo depende del estado del sistema, como la salida tipo Mili, que depende del estado del sistema y las entradas, y además le permite calcular las instrucciones del estado siguiente, porque las instrucciones del estado siguiente dependen del estado del sistema y de las entradas al sistema. Entonces, en la literatura ustedes van a poder encontrar este tipo de diagramas, este es muy común, que muestran, o es un diagrama genérico para cualquier máquina de estados, ¿sí? Bien. Habiendo dicho eso, ya nada nos falta lo último, que era la carta ASM, antes ya nada más de codificar esta maquinita utilizando el lenguaje Verilog. Van a ver que también es bien fácil en el lenguaje. Sin embargo, es muy importante también que podamos llevar esto a una carta ASM, particularmente porque les decía yo que a través de cartas ASM es como vamos nosotros a definir algorítmicamente los pasos necesarios para resolver un problema. Entonces, una vez que sepamos que que una carta ASM la podemos llevar a hardware, se van a dar cuenta que es bien fácil resolver muchos problemas que normalmente requieren una secuencia de pasos para ser resueltos. Veamos cómo se mapea esta máquina de estados tipo Mili a nuestra máquina, a nuestra carta ASM. Entonces, nosotros sabemos ya que en lo que hemos platicado de cartas ASM, que tenemos pues de entrada un punto de partida, ok, aquí está mi punto de partida, este es el arranque de la máquina, aquí arranca. Nosotros sabemos también que utilizamos unos rectángulos para definir varias cosas. Por un lado, definimos el nombre de la máquina, que en este caso es el nombre genérico A, su código 00, y nosotros sabemos que aquí le va a poner la salida tipo Moore. La salida tipo Moore le vamos a asignar el valor 101, ¿vale? Ahora viene lo interesante. Nosotros sabemos que aquí está, digamos, la transición inicial, es hasta aquí arranca mi máquina, y nosotros vemos que tenemos transiciones condicionadas, y ya habíamos platicado que las transiciones condicionadas en una máquina, en una carta ASM, pues se ven con un rombo de decisión. Ok, vamos a poner aquí. Tenemos nuestro rombito donde yo tengo, vamos a ponerlo así, donde yo tengo que evaluar puedo evaluar diferentes condiciones, ¿no? Entonces, nada más para hacer un poquito más formal con lo que quiero que revisemos ahorita, le vamos a poner nombres a estas entradas. Ahorita les dije que en general estas dos se llamaban X, pero quiero que vean que normalmente en este ejemplo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a poner dos nombres a esas entradas. Esta le vamos a llamar X y esta le vamos a llamar Y. Le podríamos llamar, o podríamos llamarle las dos entradas X, una se llamaría X1 y la otra X0. O sea, podemos jugar con eso. Pero ahorita quiero, para este ejemplo, para hacer todavía más claro la idea, hacer más clara la idea, quiero ponerle nombres diferentes. Aquí le voy a poner X, ok, igual a 1, X, perdón, y esta otra entrada la voy a determinar como Y. O sea, les puse nombres nada más, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, yo lo primero que voy a evaluar es X, ok. Entonces, X puede valer, ya lo vimos acá, puede valer 0 o 1, ¿no? Es el valor de X. Entonces, aquí tengo X, ¿vale? Ahí estamos. Los dos caminos que podemos tomar en X, decíamos que X puede valer 1 o X puede valer 0. Si se dan cuenta, si X vale 0,
estaríamos en cualquiera de estas dos posibles transiciones. Ahora falta volver a evaluar el valor de Y. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá. El valor de Y, vamos a poner aquí, es otro rombito de decisión. Y ahora vamos a poner aquí el valor de Y. Y como ustedes pueden apreciar, pues Y también puede tomar dos posibles valores, ¿no? Aquí vamos. Entonces, vean, aquí viene lo interesante. Ahí están los dos caminos que puede tomar Y. Y puede tomar un 1 o Y puede tomar un 0, ¿no? Entonces, si estamos en estos casos que estamos revisando en la máquina del lado derecho, quiere decir que estamos en estos dos posibles casos, ¿no? Estamos aquí, ¿ok? O estamos acá, ¿vale? Entonces, vean lo interesante. Para que en este diagrama o en esta carta ASM podamos definir las salidas tipo mili, se utiliza una nomenclatura un poco diferente. ¿Ok? La voy a hacer a mano inicialmente porque no tengo en Zoom el símbolo específico para poner esto, pero quiero que se lo imaginen. Ojo, me va a quedar muy mal el dibujo, pero quiero que no lo pierdan de vista. Realmente la manera en la que se dibuja una salida tipo mili es ponerla así, ¿ok? Y vamos a hacerlo así. A ver si me queda, ¿eh? Es como es como un rectángulo con las puntas redondeadas, ¿no? Entonces ahí yo ya sé que ese símbolo me dice que tengo aquí la salida tipo mili. La salida tipo mili, en este caso, pues si se dan cuenta, estoy diciendo que x vale 0 y y vale 0, quiere decir que estoy justo aquí en esta transición y la salida tipo mili tiene que ser 1, 1. Y una vez que pongo ahí esa salida tipo mili, pues si se dan cuenta, viene, ups, voy a poner con negro todavía, viene hacia acá y me dice que voy a transitar al estado B. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí el estado B. Aquí va a estar mi estado B con código 11, con salida tipo Moore, en este caso 110, ¿vale? Y bueno, el otro posible caso estábamos viendo es este de acá abajo, ¿no? Entonces yo en ese caso me voy a dar cuenta de que también tengo una salida tipo mili. Oh, voy a tener esta salida tipo mili, ¿no? Entonces voy a tener esto así y con sus esquinas redondeadas, ¿ok? Es algo así. Y lo que voy a tener en ese caso es que la salida tipo mili pues va a ser esto que tenemos acá, ¿no? Es decir, que estamos en el caso cuando x vale 0 y y vale 1, entonces la salida tipo mili va a ser 1, 0. Y una vez que tenga yo esa salida tipo mili, lo que va a suceder es que esta máquina va a transitar a otro estado, ¿no? Esta máquina va a transitar al estado C. Entonces aquí yo ya pongo la siguiente transición, el siguiente estado ya como un rectángulo, y ese sería el estado C con código 1, 0 y con salida tipo Moore 1, 0, 0, ¿no? Estamos acá. ¿Sí? Ahora, me falta todavía del otro lado, ¿no? En otras palabras, lo voy a hacer porque pues esto lo van a hacer ustedes en la tarea, así que es importante que quede claro. Del otro lado, pues yo sé que tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar cuál es el valor de Y otra vez. Cuando X vale 1, pues Y puede valer otros dos posibles casos, ¿no? Voy a poner así más corto. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a poner otra vez el valor de Y. Entonces estaría ahora en la máquina de estados, estaría revisando estos posibles casos, ¿no? Estos de acá abajo. Entonces, si se dan cuenta, estoy en el caso de que x sea igual a 1, se cumplen aquí en estos dos casos esta condición, que x vale 1, pero me falta evaluar el valor de y. ¿Por qué? Porque si cambia el valor de y, pues me va a cambiar la salida tipo mili. Si bien la transición siempre va a ser a, la salida mili me va a cambiar. Entonces yo tengo que revisar esto. Yo voy a poner aquí otra vez 1, aquí otro 0, y yo ya sé que esto, lo único que va a cambiar es la salida tipo mili, si se dan cuenta en ambos casos. Bueno, voy a dibujar la silla para hacerlo más ágil, pero piensen que es un rectángulo con las esquinas redondeadas. Entonces yo ya sé que las salidas tipo mili en estos casos van a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si y vale 0, entonces estaría en este caso de aquí, y la salida mili vale 1, 1, y si y vale 0,
perdón, si lleva la 1, la salida mili será 1, 0. Y bueno, lo que sigue aquí es la transición, ¿no? Hacia dónde vamos a saltar. Yo puedo ponerle aquí, podría hacerlo de dos formas. Una es que yo simplemente pongo aquí la flecha de regreso. Esta flecha que me regresa al estado A, así. Podría hacerlo así. O sería como una forma de hacerlo. Incluso aquí mismo lo podría unir así. ¿Vale? O la otra es que use como etiquetas, es decir, que yo pueda poner aquí, vamos a regresarnos y con un círculo le ponemos regresamos a el estado A, ¿no? Ese sí es un círculo bien hecho y aquí ponemos, yo voy a regresarme al estado A. De manera tal que yo puedo hacerlo de las dos formas, pero si se dan cuenta, aquí se ve algo interesante. Todo esto que vemos aquí, lo voy a marcar con otro color. Todo esto que vemos aquí, en el rectángulo en color verde, eso está sucediendo antes de que llegue el flanco de la señal de reloj. ¿Sí? O sea, estas salidas, tal como lo hemos platicado, estas salidas tipo mili, las puedo cambiar antes de que se dé el flanco positivo de la señal de reloj. ¿Ok? Todo esto que vi ahí en el cuadro verde está sucediendo antes de que llegue el flanco de la señal de reloj. Una vez que llegue el flanco positivo de la señal de reloj, lo que sucede es que yo transito a cualquiera de estos estados, ¿ok? Y otra vez se repite el procedimiento. Esa cajita que vemos en verde me está diciendo qué puedo hacer antes de que llegue el flanco positivo de la señal de reloj. Puedo hacer varias cosas en esta máquina, ¿no? Antes de que llegue el flanco positivo de la señal de reloj, si estoy en el estado A, pues yo puedo jugar con estas salidas de manera arbitraria. O sea, cuando yo quiera, en el momento en el que yo quiera, en cualquier instante de tiempo, simplemente cambio la entrada y lo que voy a tener es que puedo jugar con las salidas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. Bueno, pues ya entonces ya vimos la última máquina, la máquina de Mili, que con esto normalmente es cuando cierran su curso de diseño lógico. ¿Alguno de ustedes llegó a lo que se conocen como microoperaciones en su curso de diseño lógico? ¿Alguien? ¿Alguien llegó hasta allá? No, nadie. Pero todos llegaron hasta acá, ¿verdad? Hasta este punto sí llegaron todos. A este punto de máquinas de Estados Unidos sí llegaron en su curso de diseño lógico. ¿No? Creo que sí, ¿no? Ya no se acuerdan. Sí, bueno, este es de los últimos temas. Sí, hay alguien que dice que no. Sí, es que la verdad es que el curso de diseño lógico es tan extenso, tan extenso, que es bien difícil llegar hasta acá. Muy, muy difícil. En este caso, lo que estamos haciendo es sintetizando todo lo que vieron en su curso de diseño lógico para lo que necesitamos nosotros para nuestro curso. Y es por eso que estamos repasando esta idea de las máquinas de Estados Unidos. Qué bueno que no lo vieron y también qué bueno que no lo recuerdan porque quiere decir que este tiempo que hemos estado invirtiendo en estos temas va a ser de mucha ayuda para lo que sigue, porque estas son las bases de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, continuemos con la idea. Ya tenemos la máquina de Estados Unidos, ya vimos cómo funciona, ya vimos cuáles son las diferencias entre las salidas tipo Moore, las salidas tipo Mili, y entonces lo que sigue pues ya es simplemente llevar esta idea a un circuito lógico, es decir, a un circuito digital. Ustedes saben que esto yo lo puedo poner en un circuito digital simplemente utilizando un FPGA, ¿ok? Y pues con eso yo ya podría implementar esta maquinita que estamos haciendo. Entonces voy a retomar la misma máquina. Déjenme ahorita les comparto pantalla. Nada más estoy acomodando todo para que podamos hacerlo juntos. Entonces, repito, denme un segundo. Estoy acomodando. Ya está todo listo. Ok, entonces déjenme comparto pantalla. Ya estamos ahora en nuestro Design Suite, donde simplemente vamos a implementar esa máquina de estados finitos tipo Mili. Se van a dar cuenta que es pues muy sencillo, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, tiene algunas variaciones mínimas y es lo que vamos a ver. Entonces, para ser fiel a la costumbre, pues ustedes saben que lo que hacemos es que más o menos vamos esbozando, lo he dicho muchas veces, no funciona así la implementación en hardware, pero cuando programamos en Verilog es de mucha ayuda. Entonces, tal como lo hemos venido haciendo en las últimas clases, creo que, y no lo había hecho en otros cursos, es la primera vez que lo hacemos, creo que incluso ayuda bastante a entender el código en Verilog para que incluso sea mucho más sencillo para ustedes diseñar casi cualquier circuito secuencial y combinacional. Entonces, nosotros decíamos que si vamos a implementar esta caja, ya sabemos que esto es una caja más o menos así.
Ok, nuestro módulo de hecho, y este módulo pues ya lo sabemos, tiene una entrada aquí. Bueno, le vamos a poner estas dos entradas, ¿vale? Para ser congruentes con lo que estuvimos haciendo. X, y nuestro reloj, ok. Y de este lado tenemos dos salidas, una salida tipo Moore y una salida tipo Mili, ¿vale? Entonces es lo que tenemos en esta caja. De hecho vamos a poner aquí nuestra salida tipo Mili. Le voy a poner ME nada más para Mili, la salida MO para Moore. Voy a poner aquí la entrada X, la entrada y mi respectivo señal de reloj. Ojo, estamos implementando esta máquina que vemos acá del lado derecho. O sea, necesitamos el formato inicial de nuestro módulo. Entonces vamos a hacerlo bien rápido para que vean que pues, este tipo de máquinas se implementan de manera muy ágil en Verilog. No es tan complicado como parece, así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vámonos de entrada ya a nuestro proyecto. Vamos a Design Suite, vamos a hacer un nuevo proyecto. Entonces ya saben esto, ¿no? File, New Project. Y entonces con esto vamos a hacer nuestro nuevo proyecto. A este proyecto pues se me antoja ponerle el nombre de Mili. Bueno, yo le voy a poner Mili 2 porque ya tenía un Mili 1, así que vamos a ponerle aquí. Yo le voy a poner Mili 2, así se llama mi proyecto. Voy a darle clic en siguiente, aquí no hay que hacer nada y simplemente la confirmación de que el proyecto es así como lo quiero. Le voy a dar Finish y una vez que ya di clic en Finish, ya saben, arranca mi nuevo proyecto. Ya estamos acá en el nuevo proyecto. Ahora lo único que tengo que hacer es agregar un nuevo archivo para incorporar este módulo. Entonces me voy a ir al botón de New Source. ¿Se acuerdan de este botoncito? New Source. Vamos a darle clic ahí en New Source y vamos a agregar una nueva fuente, que en este caso es un módulo en Verilog. Ya sabemos que aquí pues le podemos poner el nombre que yo quiera. Yo le voy a poner Moore, ¿no? Así se va a llamar mi máquina. No es cierto, Mili. Esto se llama Mili. Mi máquina de Mili. ¿Vale? Le voy a dar siguiente y ahora vienen los puertos. Entonces vamos a tener en esta máquina el puerto X de entrada, un solo bit, el puerto Y de entrada, un solo bit, la señal de reloj también es de entrada, un solo bit. Y ahora tenemos las salidas de Mili y de Moore. Le voy a poner la salida de Mili, ok. Esta ME es una salida. Y por cierto, ¿de cuántos bits va a ser esta salida de Mili? ¿De cuántos bits va a ser esa salida de Mili? Así es, esta salida de Mili va a ser de 2, ¿no? Es una salida de Mili de 2 bits. El bit más significativo es el bit 1, el bit menos significativo es el bit 0. Y ahora vamos a poner aquí nuestra salida tipo Moore, MO. Y la salida tipo Moore es una salida, ¿ok? Que tiene en este caso 3 bits, desde el bit más significativo, que se va a hacer el bit 2, hasta el bit 0. Y con eso termino. Esto simplemente me está definiendo la caja, es decir, el módulo y sus componentes, o en este caso los puertos que tiene asociados, la dirección de dichos puertos, si son de entrada o de salida, y el tamaño de los puertos. Es lo que acabamos de definir. Entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es darle clic en siguiente. Déjenme hago esta anotación aquí. En la salida tipo Mili dijimos que era de 2 bits, mientras que la salida de tipo Moore era de 3 bits. ¿No? Entonces ya, lo que sigue es darle clic en siguiente y en el botón de finalización vamos a darle clic para que terminemos con el template. Ya aquí está el template, ¿ok? Yo voy a borrar todos los comentarios porque necesito que vean de manera más clara el código. Ok, ahí está. Vale, pues ya tenemos nuestro código. Ya tenemos nuestra plantilla inicial y ahora pues siguen varias cosas importantes. Espero lo recuerden. Lo primero que íbamos a hacer, lo que hemos venido haciendo en estos últimos días, es jugar con algunos conceptos básicos de Verilog. Entre ellos, ¿se acuerdan ustedes de la palabra parámetro, ¿no? Que me permitía definir algunas constantes dentro de Verilog y que iba a ser muy útil para simplificar la escritura de nuestro código. Entonces voy a utilizar otra vez la misma notación que hicimos las clases pasadas, es decir, los parámetros van a ser los estados de la máquina. Entonces tenemos en este caso 3 estados. El estado A tiene por nombre binario 00, el estado B tiene por nombre binario un código de 2 bits, que en este caso es 11, mientras que el estado C tiene también su código binario asociado, una cadena de 2 bits, que es 10, ¿no? Punto y coma. Yo con eso ya tengo los estados definidos aquí en mi código, de manera tal que ya va a ser mucho más sencillo utilizarlo dentro del programa mismo, ¿no?
Hasta aquí todo bien. Ahora, lo que nosotros hacíamos o decíamos es que vamos a utilizar el mismo esquema que hemos venido utilizando con todas las máquinas de estados que hemos revisado. Es decir, vamos a crear dos unidades de memoria, dos registros, que vamos a ver más adelante cómo funcionan, pero ahorita lo interesante es que vamos a crear dos registros, ¿ok? Uno de ellos, tal como lo hemos venido haciendo, le decíamos o lo nombrábamos como el estado actual, y otro de ellos lo nombrábamos como el estado futuro. Entonces vamos a utilizarlos rápidamente en nuestro código en Verilog. Simplemente sabemos que son dos registros donde voy a estar guardando el estado actual y el estado futuro. Esto quiere decir que estos registros tienen que ser de tamaño de 2 bits, ¿no? Porque van a estar almacenándome los valores del estado actual y el estado futuro, y los estados han sido codificados con 2 bits, ¿ok? Entonces necesito el estado actual y el estado futuro. Son mis dos registritos que van a tener esas características, van a ser registros de 2 bits. Y seguramente recuerden que lo último que faltaba en esta parte inicial del código era inicializar un registro. Entonces nosotros poníamos la palabra reservada initial, que nos permitía inicializar algunas variables dentro de nuestro circuito, y lo que inicializábamos pues no era más que el registro denominado como registro actual, donde el registro actual lo único que tenemos que poner aquí es el registro que le vamos a asignar el valor de A. ¿Sí? Esto espero lo recuerden. Vale, ya tenemos la parte inicial. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, tal como lo hemos venido haciendo N veces, aquí también lo vamos a utilizar. Necesitamos un bloque always. Este bloque always, recordarán ustedes que lleva aquí su arroba, su lista de sensitividad, y decíamos que tenemos en nuestra cajita digamos, esquemático que tenemos acá abajo, este bloque always no era más que una cajita que en la lista de sensitividad le decíamos, ¿sabes qué? Tú vas a tener que estar analizando esta señal de reloj. Échale un ojito ahí, ¿no? A esa señal de reloj. ¿Por qué? Porque es importante que tú la veas, porque si detectas un flanco positivo de la señal de reloj, lo único que vas a hacer es que lo que tenemos en el estado futuro lo copies al registro actual, hagas la transición, ¿sí? Entonces aquí también se cumple esta necesidad, tal como lo hemos venido viendo en las otras máquinas, de manera tal que aquí simplemente tenemos que poner lo siguiente. Cada que detectes un flanco positivo de la señal de reloj, que se llama CLK, cada que tú detectes ese flanco, lo único que vas a hacer es que vas a tomar lo que tengas en el estado futuro y lo vas a asignar al estado actual. En otras palabras, actual va a ser igual al estado futuro. ¿Vale? Hasta aquí pues todo va bien, ¿no? No tenemos ninguna otra complicación. Ya casi acabamos, ¿no? Entonces ahora viene lo interesante. Lo que vamos a hacer es otro bloque always que me detecte o que me ayude a determinar el estado futuro. Recuerden que ahorita inicialmente mi máquina, pues si la prendiera en este momento, lo único que tendríamos sería aquí una